Buenos días. Senador, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. El año pasado, en esta misma fecha, presentamos algo que tiene que ver más bien con la parte histórica. Hoy día vamos a hablar de un tema un poquito distinto, que son 3 fases. La primera de ellas es que, como ustedes saben, para toda guerra se necesita tener recursos. Y este es un gráfico que nos muestra en la línea azul el gasto en defensa que tenía Argentina desde 1960 hasta 1980 y en rojo el gasto que tenía Chile. La diferencia es notable, ¿no? Algunos datos más fuertes. En 1974, Argentina había gastado 2.000 millones de dólares, equivalente al 1.7% de su PIB. Nosotros, casi 2.000 millones de dólares, pero representaba el 7% de nuestro PIB. O sea, el gasto, el cargo que se le puso a la caja fiscal para poder equiparar, en parte, el desbalance que había fue notable. Ya para el año 68 también encontramos que las cifras son similares, pero igualmente el expendio que se le pone a la caja fiscal es enorme. Eso implica, como vamos a ver después, el desbalance que había en términos netamente operacional. En un informe que me entrega el director de la CIA al presidente Carter de Estados Unidos en aquella época, dice, lo que está resaltado, que Argentina había comprado entre 550 y 750 millones de dólares solamente en el segundo semestre del año 78. Estoy hablando en dólares de la época, no estoy hablando en dólares actuales. Eso es una brutalidad en dinero. Y por la otra punta, en el acta de la Junta de Gobierno del 14 de septiembre del año 78, el ministro Sergio de Castro indica que quedan solo 15 millones de dólares en la caja fiscal para hacer frente a la guerra. La Armada es impresionante, dice que quedan 20.000 pesos en caja. No tengo combustible, dice el almirante Merino. General Matei dice, yo tampoco tengo combustible. Y la situación del ejército es dramática. General Pinochet dice, mis soldados no tienen botas, andan con zapatos de paisano. Esa era nuestra realidad. Nuestra realidad que de alguna manera Chile y los que estamos aquí presentes tuvimos que aguantarnos y seguir adelante, no nos quedó otra. Entrando ya en tierra derecha, el ataque argentino estaba programado para el día 19 de diciembre a las 22 horas. Por complicaciones climáticas en el sur se aplazó para el día 22, a las mismas 22 horas. Y constaba de varias fases, no era solamente, como vamos a ver, no era solamente en el sur, como toda la gente piensa que era solamente hasta 3 islitas que estaban por allá abajo. No, vamos a ver que era bastante más complejo. Primeramente, a la hora H-2, o sea, hablando de las 8 de la noche, el grupo de infantería número 5 argentino desembarcaba en las islas del Cabo de Horno, las Wollaston, la Freycinet y la Grey, entre otras varias más. A la hora H, a las 22 horas, se procedía a desembarcar en las islas Picton y Lennox, las que estaban en disputa. El 5º Cuerpo de Ejército argentino del general Vaquero avanzaría sobre Puerto Natales y 2 horas después debería haber tomado a Punta Arenas. Pensar que en 2 horas llegaba una brigada, un cuerpo de ejército argentino desde Puerto Natales a Punta Arenas, me van a perdonar la expresión, lo encuentro un poquito fantasioso. Era un plan un poquito loco, pero en fin. Luego, a esa misma hora, 2 esfuerzos principales del 3er Cuerpo de Ejército al mando de Luciano Benjamín Menéndez. Un esfuerzo era por Osorno, Pasupuyehue, y el segundo por acá, por la cordillera, Cristo Redentor, Paso a los Patos y todos los que están en la cercanía, cuyo objetivo era tomar Santiago. Y en este tanto, la Fuerza Aérea Argentina procedería a bombardear las bases de Quintero, en la zona de Valparaíso, Santiago, con el aeropuerto Pudahuel, la base aérea del Bosque y el aeropuerto Cerrillo. Para la gente de la Fuerza Aérea, ustedes se acuerdan que Cerrillo estaba
con aviones señuelos por todo alrededor. Por supuesto, bombardeaban toda la zona sur, Carriel Sur en Concepción, el Tepual en Puerto Montt y Valdivia, Pichoy. Bueno, eso es Puerto Montt evidentemente, y Coyhaique, que no era un sitio donde iba a ser un esfuerzo principal, pero era importante tenerlo controlado. Y luego de eso, a los 2 días de haber iniciado la invasión, la situación del plan argentino contemplaba lo siguiente. Las ciudades de Punta Arenas, Puerto Montt, Osorno, Santiago y Valparaíso deberían ya estar en poder argentino. Por supuesto, Punta Arenas también. O sea, en el fondo, cortaban el país en 2 partes, se sentaban y de esta manera se procedía a sentarse a negociar la paz. Por supuesto, una paz impuesta por el vencedor. Pero, Chile no se iba a quedar tranquilo. En el norte, la brigada Tarapacá avanzaría sobre la zona de Salta, desde Calama hacia Salta. Esto es lo que se llama el ring de boxa, es un uppercut, se llama, por arriba, y un jab, o un jab y uppercut, no sé. Jab de izquierda por arriba, ¿no es cierto? Y por abajo, el uppercut, se tomaría la isla grande de Tierra del Fuego. Con esa situación, ahí sí que podemos sentarnos a negociar en condiciones más, no voy a decir favorables, pero un poco más balanceadas. ¿Qué pasó? El día 22, miércoles 22, en la madrugada, el gobierno argentino acepta al Papa como negociador, como mediador en el conflicto Chile-Argentino, de tal forma de suspender las acciones militares. Pero esto tiene un par de cosas, detalles importantes que hay que ver. Primero, esta es la carta sinóptica del día 22 de diciembre, donde se ve claramente que las condiciones en el sur, allá abajo, eso se ve, ¿no? No se ve, eran demasiado malas, lo cual impedía la operación del portaaviones, no las que fluctuaban entre los 6 y 12 metros. Por tanto, operar operaciones aéreas en esas condiciones es prácticamente imposible. El ejército argentino había tenido problemas graves de confiabilidad con sus famosos tanques Sherman repotenciados. Una cosa bien tonta. Habían cambiado el motor original por un motor diésel de mayor potencia y por tanto producía mayor amperaje la parte eléctrica, pero no habían cambiado el circuito eléctrico dentro de los tanques. Por tanto, tendían a quemarse. Consecuencia, los tanques argentinos funcionaron de ese tipo, funcionaron más bien como batería estática. Y el fantasma de una posible guerra sudamericana. Por supuesto, Perú estaba a la espera de qué pasaba con Argentina y Chile, pero Ecuador había movido divisiones de ejército hacia su frontera de la Amazonía con Perú. Brasil había desplazado 2 divisiones de ejército hacia la frontera con Argentina. Por tanto, el puzzle ya no era una pequeña guerra entre 2 países por en el sur. Ya era un conflicto bastante más grande en lo que se podría llamar la primera gran guerra sudamericana. Y ese fue el riesgo que se evaluó en su minuto para detener toda la acción. Pero yo creo que lo más importante, y todos los que estamos aquí lo tenemos muy claro, la actitud, no solamente del gobierno, sino que de nuestras Fuerzas Armadas y de los que estamos aquí presentes, de decir, ok, vengan, pero les va a ir muy mal. Por tanto, esa actitud decidida, potente, de disuasión ante un posible enemigo, fue un factor influyente e importante para que Argentina no avanzara aquel día 22 de diciembre de 1978. Muchas gracias.